Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar. Hemos estado en estas mañanas hemos estado hablando de una serie de personajes bíblicos que nos dan de alguna manera patrones o modelos de desarrollo, de crecimiento, de escuela, yo lo llamaría como la escuela del ministerio, y que nos ayuda a entender verdades espirituales. Como es un tiempo devocional, yo estoy tratando de entregar verdades espirituales, son patrones espirituales, lo que hemos estado compartiendo. Y esos patrones espirituales rigen los patrones de pensamiento y de acción. Son patrones que vienen de adentro, que no formamos afuera, que a veces ni siquiera los razonamos, o sea, vienen de adentro, vienen del espíritu. Algunos tienen que ver por el contexto en el que nosotros estamos, que se desarrollan los principios, ¿no? Por el contexto. Y este es uno de los casos que vamos a ver, es una de las historias más conocidas de la Biblia que Jesús menciona. Esta historia, si ustedes quieren verlo, si no yo lo leo, es en Lucas 4, 27. No tienen que buscarlo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y es muy interesante, porque un día dijo alguien, a ver si Dios sana, porque si ustedes oran por los enfermos sanan, ¿por qué no van a los hospitales y sanan a todos? ¿Por qué no van y oran por todos los enfermos? Porque no van a sanar todos los enfermos. Ni en una cruzada de milagros sanan todos los enfermos. En una oración, en una iglesia, no. Muchas veces el que predica está enfermo. Yo en el 98 vine a suplir a un predicador en la Plaza de Toros San Roque, en Tuxtla. El predicador por trámites legales era extranjero, no pudo estar. Y entonces a mí de emergencia me invitaron. Yo venía saliendo de La Paz hacia Tijuana después de terminar una administración y me convencieron para venir. Y algo que yo sé es que yo no soy evangelista, o sea, yo soy predicador y maestro. No me gusta brincar, saltar, echar maromas, gritar, no, yo soy más, pues sí grito, pero ya el grito no me sale igual a mí, o sea, yo no grito como los evangelistas de antes, ¿no? Pero sí creo en los milagros, y era una denominación que en el día tenían su programa de gobierno y en la noche habían organizado una cruzada para la ciudad de milagros. Y yo estaba teniendo problemas con mi columna, traía un dolor muy fuerte del nervio ciático y tenía una compresión de la cuarta y quinta lumbar, y era un dolor, y me dijo el médico, si no te puedes controlar el dolor, te vamos a operar, pero no te garantizo, es más, hay riesgo que te quedes parado. Entonces dije, no, yo te aguanto. Y a veces me dolía, a veces no. Y ese día yo llegué en el avión a Tuxtla, me llevaron al hotel, me quedé en el hotel y empecé a ayunar en el día anterior, y solamente comer para ir al primer día de campaña, de cruzada. Y en mi oración, en mi cama, sin hincarme, porque no podía, sentía que se me iba a caer todo el peso de dolor. Y dije, Señor, ¿cómo es posible que yo vaya a predicar sanidad divina si yo estoy enfermo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y el Espíritu, así como sabemos los pastores que nos hablan, aquí adentro dijo, tú estás enfermo, yo no. O sea, tú tienes un problema, pero ese problema yo no lo tengo. Y tú no vas a sanar a los enfermos, yo los voy a sanar. Cuando yo entendí eso, me levanté, me bañé, bajé a desayunar en los restaurantes del hotel, llegó el taxi por mí. Llegar de la entrada de la plaza a la plataforma era terrible, el dolor. Pero ya, o sea, no me dolía más, tenía que caminar con mucho cuidado, así como pasito, y ya que llegué allá, empecé a predicar el dolor. El problema, yo me movía en la plataforma. Y Dios bendijo de una manera maravillosa. Pero lo que yo entendí es que Dios tiene su momento para hacer las cosas. Él las hace
de manera aleatoria, donde encuentra fe, donde hay un plan, donde hay un propósito. La enfermedad es parte del pecado, de las consecuencias del pecado, y de algo se van a morir. Los pastores se mueren de las mismas enfermedades que los cristianos, de diabetes, colesterol, alta presión, hipertensión, cerebral, o sea, paro cardíaco. Uno se muere igual en la estadística, los pastores se mueren igual que los demás. O sea, no hay diferencia. Sáquenle cuentas y más o menos en el mismo promedio de vida, todos estamos en el mismo rasero humano. Pero por alguna razón Dios quiere obrar. Cuando Él tiene un propósito, nos sana porque Él tiene un propósito. Hay gente que cuando busca a Dios y recibe un milagro, se olvida. No pregunta para qué es el propósito. Vuelve a su vida de antes. Y muy probablemente la enfermedad regrese. Porque si Dios hace un milagro en tu vida, es porque Él tiene un propósito. Yo estoy mejor que nunca con mi columna y creo que Dios tiene un propósito para mí, porque yo no he ido nunca que me operen. Entonces, aprovecha ese propósito, ¿no? Y Jesús menciona el caso de Naamán y lo vuelve un personaje, o lo reconoce, no lo vuelve, lo reconoce como un personaje histórico, ya que mucha gente dice que la Biblia es un mito, pero Jesús recuerda el caso de Naamán y menciona que Naamán fue sanado de su. La historia de Naamán está en el libro de los Reyes, y el segundo libro de Reyes, capítulo 5, ahí está la historia de Naamán, para que quede ahí registrado. Y está Israel, y en el norte está Siria. Y esta historia tiene muchos temas que voy a tratar, muchas aristas, como decía ayer. Aparece, como digo, me gusta decir que yo siempre encuentro dos líneas en todo, dos líneas. El día y la noche, lo bueno y lo malo, el amor y el odio, el perdón y la falta de perdón, la gracia o la justicia. Siempre aparecen dos cosas, un hombre bueno y un hombre malo, una mujer y un hombre, dos mujeres, porque hay siempre con actitudes diferentes. Pero en este caso es una historia de dos siervos, una sierva de la esposa de Naamán y otro siervo, el siervo de Eliseo. La actitud de los dos es muy diferente. Dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, uno con conocimiento de Dios pero desobediente, el otro un idólatra que adoraba a los dioses de la tierra de Siria, y un leproso. Dice la Biblia que Naamán era un general valiente en extremo. Por su mano de él, dice, Dios había traído salvación a Siria. O sea, Dios lo ve como un siervo de él, sin que Naamán lo sepa. Y es muy interesante. Dice valiente en extremo, pero leproso. Y pone un pero leproso. Y hay mucha gente valiosa en el mundo, pero de alguna manera todos tenemos un pero si no tuviéramos él, pero si no tuviéramos aquello, ¿no? Y a veces Dios tiene que superar nuestros peros o ayudarnos a solucionar nuestros peros. Cuando uno tiene un pero, tiene que decir al Señor, pero esto no me gusta, ayúdame a superarlo, ayúdame a vencerlo, ayúdame a conquistarlo, ayúdame a mejorarlo. Y bueno, ahí está la historia, ustedes la conocen, la historia de Naamán, cómo va y busca a Eliseo por recomendación de la sierva de su madre, que era israelita, de su esposa, que era israelita, y ella da testimonio de que hay profetas en Israel. Y él llega a Israel para pedir su milagro. Como mucha gente va a la iglesia para pedir su milagro. Cuando llega, Eliseo ni siquiera sale a recibir. Le manda a decir al hombre que nomás vaya a Jordán y se zambulla 7 veces. Y Naamán se molesta mucho porque él es un general y está acostumbrado a que la gente le rinda pleitesía. Pero
pero no hay una, no es así. Entonces yo esperaba que él saliera, me hiciera reverencia, me diera, no sé, como los chamanes, unas hierbas así, y dijera algunas palabras como abacadabra o por el poder de He-Man o algo ahí, pero no, nada más. Vaya y desabúllate. Habana y Alfaxar son ríos más limpios más que todas las aguas juntas de Israel. Y su siervo dice el Señor, si el profeta te pidiera algo más difícil, no lo haría. ¿Y qué pasó? Cuénteme usted qué pasó con la ¿quién me lo dijo? Sí, fue algo. ¿Vale usted? Sí, fue la mamá. O sea que Ajá. él quería que Eliseo no hubiera puesto a decirle porque el Señor, él quería personal Ajá. para limpieza, pero por el criado le mandó a decir que se fuera al río. Ajá. Y no quería, pero sí. ¿Y cuántas veces zambulló? 7 veces, pero no una. 7 veces. 7 veces. ¿Recibió algo de sanidad en las primeras 6? No. ¿Lo recibió hasta la última, hasta la 6? Dios siempre va a probar nuestra fe. Y uno espera que si uno se acerca a la iglesia el primer día ya sucede un milagro y a veces no sucede. Que oren por uno y ya sale inmediatamente y a veces no sucede. A veces Dios nos estira la cuerda hasta el último momento para darnos a nosotros una oportunidad de sanidad. Y cuando este hombre recibe su sanidad, entonces él entiende que por primera vez conoce al Dios de Israel. Y le llama Dios de Israel, y esto es muy importante para el tema que hoy quiero tratar, porque le llama el Dios de Israel. Porque cada nación tenía sus dioses. Los dioses eran dioses familiares, eran dioses de la comunidad, o eran dioses nacionales, o dioses del imperio, pero siempre los dioses eran regionales. Esa es una herencia pagana que aún en el cristianismo a través de los siglos se introdujo, de tal manera que un pueblo tiene su patrono religioso, una nación tiene su patrón o su patrona religiosa, y luego resulta que la misma, pero en otro país tiene otro nombre, pero es la misma, y en una es de la calidad del cobre en Cuba, en otra es patrona de México y emperatriz de América, en otra es de España, Fátima. Sí, o sea, de cada una, el Cristo negro de no sé dónde, el Cristo del río, el Cristo de Cochabamba, el Cristo de... Cada quien tiene, y se supone que es el mismo, pero luego resulta que este es más poderoso que aquel, y empieza a haber una competencia de dioses, ¿no? Pero siempre, o de divinidades, pero siempre son como que este no es de nuestra propiedad, es de nuestra tierra. Y el Dios del cielo es el Dios de toda la tierra. Pero algo sí es cierto, que Dios honra a los que le honran y se santifica en los que le santifican y bendice la tierra de los que le sirven. Y sí es cierto que hay tierras bajo maldición y hay tierras bajo bendición. Hay países donde la gente vive en la miseria, haga lo que haga. Hay principios de bendición espiritual donde dice que Dios está en su trono a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y cuando yo miraba que decía allí que está a los lados del norte de la ciudad del gran rey, y yo, ¿por qué el norte? Y empecé a revisar la geografía de las ciudades de los países, y en la parte norte de los países hay más riqueza que en la parte sur. Las partes norte siempre están más prósperas, y en las ciudades, las partes norte de la ciudad están más prósperas que las partes sur. Y no sé por qué la pobreza se carga hacia el sur y la riqueza se carga hacia el norte.
hacia el Polo Norte. ¿Por qué? Que alguien me explique, no lo sé. Y no me digas. Pero sucede de alguna manera. Entonces Naamán reconocía que en su tierra había dioses, pero que Israel tenía un Dios. Y entonces cuando recibe la sanidad, Naamán lleva 10 mudas de vestidos, lleva talentos de oro, lleva una cantidad de riqueza y le dice a Eliseo, aquí toma lo que tú quieras, estos son presentes para ti. Y él le dice, no quiero nada. Es como que no, si esto es tuyo, no. Y no es que Eliseo no quisiera recibir algo, lo necesitaba. A veces los hijos de los profetas había necesidad, una vez que se andaban envenenando por andar comiendo algo del monte. Necesidad económica sí tenía. Lo que no quería Eliseo era que Naamán creyera que los milagros de Dios se podían comprar. Porque los milagros de Dios no se compran ni se venden. A mí se me estruja el corazón cuando alguien dice, si tú traes $1,000, si tú traes $500, miraba una mujer en un programa hace muchos años de video, se apellida Méndez y no voy a decir nada más, porque es anacrónico que yo diga Méndez, y decía, dale unos golpes a Mamón, al Dios de la riqueza, trae aquí tanto dinero, y piden dinero en nombre de Dios. A mí me revienta por dentro y me enoja porque no puedes vender. Si tú traes tanta cantidad de dinero, el milagro está aquí esperando. Solamente darle unos golpes a Mamón. Yo decía, pues sí, pero ella es la mamona, pues sí, no veo, la de la riqueza, ¿no? Que se queda con todo. Entonces, para mí esto es absurdo. Cuando uno cree que puede comprar un milagro de Dios. Los milagros de Dios ni se venden ni se compran. Por eso Eliseo no quiso, no porque no necesitara. Otras veces sí recibió a Eliseo, pero esa vez no quiso, porque era un extranjero que no conocía cómo operaba el Dios de Israel. Y como no sabía cómo operaba el Dios de Israel, él podía creer que al pagar el dinero ya estaba él pagando su milagro. Digo, no quiero nada. Y en lugar de que él le dé a Eliseo le da a él. Y me llama la atención que él le hace 2 peticiones a Eliseo. 2 peticiones. La primera que hace, y aquí voy a entrar en un problema aquí de debate. Voy a entrar aquí en un problemita. Le dice, yo soy el general principal del reino y yo quiero decirte, que de aquí en adelante el Dios de Israel será mi Dios, pero en la tierra donde yo vivo se adora a otro Dios, y cuando el rey entra a adorar allí, yo tengo que entrar con él, y él descansa en mi brazo, y cuando él se hinca, yo también me tengo que hincar. El dios de Siria se llamaba Adad, y estaba en Rimón, y tenía un martillo, tenía cabeza de dragón, o de león, o de toro. Entonces, el dios Adad era el toro de los nórdicos, el dios toro que ya han visto en películas, ¿no? Y también un dragón con cabeza de león y toro. Entonces ellos adoraban a ese. Entonces él le dice, yo lo que quiero es que el Señor me perdone, porque yo voy a entrar a ese lugar y me voy a hincar por fuera, pero por dentro Dios será mi Dios. Y el profeta le dijo, está bien, no hay problema, porque hay gente que va al lugar correcto de adoración, donde se está adorando al Dios verdadero, pero él está allí, pero no está adorado.
Y hay gente que puede estar en un lugar de adoración pagana, pero él no está adorando a él. No es la parte externa. Nosotros a veces en el mundo religioso peleamos mucho la parte externa. Que si el pelo, que si la pintura, siempre sobre la mujer. Yo no entiendo por qué siempre sobre la mujer. Al hombre no hay problema como vaya vestido, el problema es la mujer como vaya vestido. Y entonces discutimos mucho el tema de al templo le ponemos, bueno, no hay más templo que el templo de Israel, y ahorita no existe, los templos no existen, el templo de Dios no hay ninguno. Lo que hay son lugares, casas de oración, más parecido a como es los lugares que crearon los judíos de la dispersión, las sinagogas que tenían, que ahí se enseñaba la palabra y se hacía oración. Yo he visitado sinagogas cuando fui director de asuntos religiosos. Yo llegué a visitar una sinagoga por cuestiones protocolarias y está el lugar para hablar del rabino y están bancas de un lado, si el rabino está aquí, los hombres están del lado izquierdo, las mujeres del lado derecho y una cortina en medio. Y los hombres y las mujeres no se ven, no se paran para que el hombre no esté mirando pecaminosamente. Yo no sé, o sea, eso es algo que uno tiene que controlar por dentro, no que le quieran tapar a uno los ojos, o sea, es una cuestión del corazón, ¿no? Porque si no, hasta con la mente se peca, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros hemos creado esa idea de que hay un espacio sagrado arriba y luego un espacio medio sagrado acá y luego ya el patio, ¿no? Lo que es acá está la gente común, aquí está el lugar de oración y allá está arriba el lugar de... Son ideas nuestras, todo, o sea, todo es de Dios, todo ese lugar es santo, ¿no? Pero yo entiendo que la diferencia para mí en un lugar de exposición como aquí, al estar yo aquí, este espacio no es más santo, pero aquí no se sienta cualquiera en cuanto a la estructura de esta reunión. Aquí se siente el que va a exponer. Entonces es un lugar de autoridad pero no es más santo, es exactamente igual que los demás, ¿no? Pero eso nosotros peleamos ese tema, ¿no? De que no te puedes meter en un lugar malo. Tú puedes estar adentro de una cantina para hablarle a alguien de Dios, pero si te ven ahí, pues sí vas a tener problemas muy serios. Yo como director de asuntos religiosos, un día al alcalde lo invitan lo invita el obispo de la ciudad para una marcha por la paz. Llega por oficio la invitación y entonces me la mandan a mí para que yo acompañe al señor obispo de la Iglesia Católica en la marcha por la paz. Y yo fui, era mi función, orando al Señor que ningún hermano criticón me fuera a ver marchando a un lado del obispo, porque iban a decir que está haciendo el hermano santo caminando con el obispo allí. Era un motivo bueno, era una marcha por la paz. Pero bueno, allí estaba el tema, ¿no? Luego, después ya llegó una invitación al gobernador para el 12 de diciembre, que fuera una invitación para estar en la celebración, y me llega el oficio para y la de asuntos religiosos del municipio, que era cristiana, me dice, ¿va a ir? Porque a mí me llegó la invitación. Digo, sí, voy a ir. Estuve ahí. Yo no me paraba, no me hincaba, pero yo estuve ahí. Respetuoso de aquel protocolo religioso, ahí estuve yo sentado. Yo desde niño no me metía en un templo diferente al que yo voy. Yo estaba ahí. ¿Qué se me quitó a mí? No se me quitó nada. Si me hubieran visto, a los demás les hubiera hecho daño, tal vez a mis hermanos de la... Estuve en un evento de un estadio de los Testigos de Jehová. Fueron maravillosamente cordiales conmigo, me trataron de la mejor manera. En el caso del 12 de diciembre me llevaron hasta comer ahí, estaban y yo me acordé lo que dice la Biblia: cuando vayas a comer no preguntes, tú nomás ora con la acción que haces y come, y ahora sí que no preguntes, o sea, tú no te metas en problemas. Y otra vez estuve con los mormones en un evento también masivo de jóvenes nacional, y fueron experiencias donde yo aprendí que en cada religión o en cada grupo religioso cristiano tienen algo bueno y probablemente algo malo, y que aún en el grupo más bueno hay algo que no está bien.
Pero al final, el tema no está afuera, está en el corazón. Eso es difícil de procesar y no quiero yo entrar aquí en debates porque es un debate sin fin y todos tendrán algo de razón. Uno puede andar de iglesia en iglesia y metiendo en otros grupos religiosos, porque no es por ahí. Yo hablo de momentos excepcionales. De momentos excepcionales. Y el caso de Naamán era un momento excepcional. Por su función, él tenía que estar con el rey en un lugar de culto que ya no sería su culto, en un lugar donde se adoraba a un Dios que ya no era su Dios, en el que él no creía. Pero que él tenía que hacerlo por su función. A veces cuando un cristiano está en el gobierno, en la política, o en un partido, dicen, ¿qué andas haciendo ahí con los del diablo? No, pues ahí está cumpliendo una función. Mientras él no se involucre en cosas vergonzosas, él está haciendo luz en la oscuridad. La sal no la queremos adentro del salero, la sal la queremos salando la carne que se puede podrir. Allá es donde necesitamos, porque antes no había refrigeradores, la carne se secaba y se salaba y se ponía. Entonces la sal dice, sirve, si la sal pierde sus propiedades, entonces no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y Naamán nos enseña que hay momentos donde Dios hace un acto de gracia y permite cosas que en otras circunstancias no permitiría. Cuando Dios tiene un plan para ti, a veces te va a llevar a un lugar que puede ser extraño para los cristianos, pero ahí Dios tiene un propósito para ellos. Ahí vas a entrar. Imagínense entero en un concurso de belleza para competir, para hacerle esposas de un rey pagano, que primero tenía que pasar por las armas del rey y después de pasar por las armas él iba a escoger a cuál de ellas. Y las demás iban a quedar como concubinas. Ella se iba a exponer a eso, pero había un propósito de Dios. A veces uno no entiende los propósitos de Dios. Uno se pone carrascaloso y se pone que yo ahí no me meto, y que yo ahí no voy, y que ahí yo no. Bueno, pues quédate ahí. Pero hay momentos claves. ¿Con quién se casó José? José se casa con la hija del sumo sacerdote de Potifar, el sumo sacerdote de On, el sacerdote del paganismo de su suegro era el sacerdote pagano, ese era su suegro de José. Eso que le quitó José, al contrario, él influyó en la religión. Entonces, pero José estaba cumpliendo un propósito. Claro, no crean que todo el mundo puede andarse metiendo en todas partes, porque va a terminar todo lo que puede. Estoy hablando de que a veces Dios tiene un plan específico y en ese plan específico Él va a tratarte a ti de una manera diferente y te va a meter a un lugar donde tú no pensabas que podías entrar. Pero allí vas a entrar y Dios va a hacer algo para su gloria y para su gloria. La otra petición que hace Eliseo es: yo te ruego que me permitas llevarme 2 cargas de tierra de Israel. Porque dice, de aquí en adelante yo no sacrificaré holocausto a ningún otro Dios más que el Dios de la tierra de Israel. Y a mí me impresiona el sentir de él, porque en su cultura los dioses eran territoriales. Y esa tierra estaba bajo el control de ese Dios. ¿Se acuerdan cuando Israel le pide a Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que adore fuera de Egipto, camino de 3 días y vivemos? Y él les dijo, no, adoren aquí en la tierra. Y dijo, no, porque ofreceríamos la abominación de los egipcios. Hacer un altar en la tierra de Egipto era una tierra contaminada por la idolatría. Entonces dice, no, tenemos que ir 3 días fuera y allá vamos a ofrecer sacrificio. Ellos tenían muy claro el tema de que el culto tenía que ser un culto puro, y aquí quiero entrar a otro aspecto también. Hoy estoy hablando cosas muy complicadas en el aspecto espiritual, son factores espirituales. ¿Qué traemos al culto a Dios? ¿En qué contexto ofrecemos al culto a Dios? ¿Qué involucramos en la adoración a Dios? ¿Qué elementos
contaminantes. Para mí eso es muy importante. La adoración tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, tiene que ser ofrecida en un sacerdocio legítimo. Quien dirige la alabanza, quien predica la palabra, quien canta, debe estar en armonía con el Espíritu de Dios, para que no sea como metal que resuena o como címbalo que retiñe, para que no hagamos un culto a Dios estruendoso, pero vacío, que no tiene nada, que está hueco, sino que tiene algo de parte de Dios. ¿Qué pasa cuando uno puede salir de la tierra contaminada para estar allá? Bueno, eso lo resuelve Naamán. Naamán lo resuelve y dice: dame 2 cargas de mula, de tierra, y se llevó él su montón de tierra para su casa, y en su casa él armó su cuadrito, lo rellenó con la tierra de Israel para hacer allí su adoración al Dios de Israel. Nadie más nunca lo había hecho. Ahora, Dios escucha donde sea. Dios escuchaba a la muchacha sierva que estaba ahí, pero él quería apartar un lugar para Dios y que ese lugar no estuviera contaminado, y le hizo su propio espacio al altar de Dios. Y yo lo relacioné con el tema del reino de Dios. Por ejemplo, México es una nación, y cuando México quiere ejercer un poder en otra nación, le tienen que ceder un pedazo de tierra, y en ese pedazo de tierra se pone la bandera de México, y a ese lugar le ponen un nombre que dice consulado o dice embajada. Y en ese momento allí no entran las leyes del otro país, allí entran las leyes de México. ¿Por qué? Porque ese pedazo de tierra es propiedad de ese país, y ahí pueden bajar y aplicar las leyes, ahí pueden bajar y aplicar. Entonces cuando Naamán adoraba a Dios, él decía: yo estoy en el territorio de mi nación, que es ahora, ya no es Siria, ya soy extranjero en mi propia tierra, ahora mi pedazo de tierra de Israel, yo soy, es Dios de Israel, es mi Dios, y yo estoy adorando a Dios de Israel en la tierra. Pues nosotros no podemos comprar un pedazo de tierra, pero a veces, digo, como embajada, pero ¿qué es un templo? Un templo para mí es una embajada. Ese lugar se compra, se aparta aquí. Este lugar tiene un propósito. Aquí se usa para adorar a Dios. Aquí baja la gloria de Dios. Cuando apartamos un terreno, aunque sea una choza, ese lugar, ahí está la gloria de Dios. Ahí oramos, ahí Dios oye en ese lugar. Y la gente puede decir: es un lugar como cualquier otro. Parece un lugar como cualquier otro, pero no es un lugar. Ese lugar ha sido apartado y consagrado para la gloria de Dios. No es más santo que los demás en teoría, pero en el sentido espiritual, allí Dios manifiesta su gloria. Y yo lo llevé a un terreno más individual. La Biblia dice que nosotros somos polvo, somos tierra, somos materia, pero también dice que somos templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que usted vaya, allí va una embajada del reino. Usted puede hablar entre puro pecador, pero allí está una embajada del reino. Ahí está un cuerpo que fue santificado, un cuerpo que fue comprado, no con oro o plata o cosas preciosas, dice la Biblia, sino con la sangre de Jesús, con la sangre de Jesucristo, de tal manera que donde yo esté, está el templo. Donde yo vaya, hay un punto para la manifestación de la gloria de Dios. Usted puede estar en el lugar más terrible, y allí, si usted está allí, ahí hay una vela prendida, ahí hay una luz en la oscuridad. Pues la historia de Naamán a mí me da cuando menos esas dos lecciones espirituales. No siempre
aunque andes en un lugar contaminado, en un lugar idólatra, no siempre porque estés ahí tú eres un idólatra. O sea, eso es lo que está en tu corazón. Y segundo, Dios ha apartado un espacio para glorificarlo. A nivel mundial escogió a Israel, les guste o no les guste al mundo, Dios escogió a Israel físicamente para manifestar su gloria. La salvación la encarnó, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se encarnó en una nación espiritual que es la iglesia. Y Dios se glorifica donde quiera que está un hijo. Esa es la lección espiritual que yo quiero darles hoy en cuanto a su crecimiento. No se aten a un edificio, pero recuerden que hay lugares donde Dios se glorifica. No tengan miedo a enfrentarse a un mundo corrupto si por dentro ustedes llevan, son embajadores del reino. No tengan miedo, si Dios les da una misión especial, no tengan miedo a ser criticados o juzgados o condenados. El tiempo dirá, el tiempo dirá. Amén. No se metan a donde Dios no los llame. Amén. No vayan a donde Dios no los haya llevado. No hagan lo que Dios no les dijo que hicieran. Pero lo que Dios les dijo que hicieran, vayan y el milagro sucederá. Y el nombre de Dios será glorificado. Ese es el mensaje de esta mañana. Que Dios les bendiga.